hablar un poco un poco más general, vamos a ver una visión un poco más general de lo que es el crecimiento económico. Por ahí el principal objetivo que tienen todos los países cuando hablando de economía. Primero, aclarar un poco, el crecimiento se mide a partir del PBI per cápita. Esto por ahí, uno cuando habla, se asocia mucho crecimiento y desarrollo, y por ahí uno puede ver que un PBI crezca no sería directamente una forma de medir el desarrollo, porque puede crecer un PBI, pero la economía ser cada vez más desigualitaria o ese tipo de cosas. Pero se observa en los datos, hay diferentes otros índices, por ejemplo, como el índice de desarrollo humano que realiza una de las entidades de la ONU, y otro tipo de índices en los que se observa que el ordenamiento de los países, el ranking de los países, teniendo en cuenta ese tipo de índices y el valor del PBI per cápita de cada país, se mantiene, el orden se mantiene, por lo que se acostumbra a medir el desarrollo de un país a partir de su PBI per cápita. Claro, es decir, lo que vos estás diciendo es tener un gran numerito en la cuenta que dice PBI no necesariamente significa el crecimiento, el desarrollo de ese país. Claro, el desarrollo uno siempre tiende a tener en cuenta que se trata sobre mucho más aspectos. Lo importante es mejorar la calidad de vida de las personas. El crecimiento económico, el que aumente ese PBI, no te lo garantiza. Claro. Un claro ejemplo que recuerdo de algún documental era, por ejemplo, que si toda tu población se enferma de cáncer, vos probablemente tu producción aumente muchísimo para tratar a esos enfermos. El tema que claramente la calidad de vida no está mejorando. No van de la mano, necesariamente. No. Otra cuestión a tener en cuenta, que por ahí en la visión a largo plazo, que es la política de crecimiento económico, de desarrollo económico, la importancia que tienen las tasas de crecimiento. Un país que, por ejemplo, crezca al 1% al año, duplica su nivel de vida, suponiendo que podemos medir su nivel de vida por el PBI per cápita, en unos 70 años. En cambio, una economía que crece al 3%, lo duplicas ese nivel de vida en 25 años. Claro. O sea, muchas veces esas tasas de crecimiento están afectadas por condicionamiento de corto plazo, una crisis, la baja del precio de la soja, por ejemplo, ese tipo de cosas. El tema es que es muy importante mantener políticas a largo plazo, que ese crecimiento, esa tasa de crecimiento sea sostenida de forma de poder aumentar el nivel de vida. La gran diferencia que hace un 1% en el crecimiento anual en el largo plazo. Eso es un fenómeno que se da por la matemática, básicamente. Claro, lo ideal es tener un desarrollo sostenido, ¿no? Gradual. Tener el famoso crecimiento a tasas chinas, como se dice, exponencialmente. Digo, es bueno, tiene su lado perjudicial. Sería el ideal, el tema que es algo que muy imposible difícil de sostener. Y eso es otro de los temas que tenemos del crecimiento económico. La ciencia económica realmente se sabe poco respecto al crecimiento. Se sabe ciertos factores que afectan al crecimiento. Uno, por ejemplo, es la inversión. Claramente, si vos el año próximo querés producir más que este año, necesitas más inversión, necesitas más bienes que te puedan servir para producir más. Uh-huh. Entonces, las tasas de ahorro son importantes, o la posibilidad de conseguir fondos para que se genere mayor inversión. Cuestiones culturales, ya por ejemplo el trabajo de Weber de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde él planteaba que esa ética protestante, el ascetismo del trabajo que generaba permitía la acumulación de capital. Hay muchos factores familiares. Hay autores que plantean, por ejemplo, que en las casas donde los adultos jóvenes
tardan en separarse, irse de la casa de sus padres, eso desincentiva el crecimiento, porque uno al irse tiene más incentivo para producir más. La cultura, las instituciones, son todas cuestiones que afectan al crecimiento, pero donde los economistas por ahí no saben cómo es la lógica de ese funcionamiento. Ha habido mucha... Decime, Nacho. No, iba a decir que lo difícil que es generar a partir de eso algún consenso en común, porque digo, son muchísimos factores y muy variados, digo, generar algún estudio que diga, bueno, sí, se crece así, de tal manera, esto es lo que afecta, esto es lo que no, digo, dificilísimo. Esa fue una de las grandes dificultades. Toda la primera etapa del análisis del crecimiento y del desarrollo en economía fue un análisis más positivo, o sea, se buscaba analizar cuáles eran los factores que afectaban el crecimiento. Luego ya hubo una etapa más normativa donde se trataban de buscar fundamentos para realizar política económica. El caso más conocido por ahí y el que denota un poco esta falta de conocimiento es el consenso de Washington. Ajá, ¿qué fue el consenso de Washington? El consenso de Washington surgió por un autor que se llama John Williamson, que en la década de los 90, en un proceso donde en América Latina tenía diversas complicaciones, fue después de haber salido de la crisis de la deuda en los 80, se iba a realizar una conferencia en Washington donde varios distintas personalidades influyentes en la política de América Latina iban a hablar sobre diversos temas respecto a eso, al desarrollo de este sector del continente. Entonces John Williamson armó un documento aclarando ciertos 10 puntos en común para que todos hablaran de esos puntos. Lo llamó Consenso de Washington porque se suponía que en Washington es donde están el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los personajes políticos más influyentes en el continente y en el mundo, básicamente. Eran como los temas que en todos esos ámbitos más se comentaban. Una manera de estandarizar, ¿no? De poner... Claro, de estandarizar los temas que quería que esas personas que iban a exponer hablaran. Claro. Él mismo dice, después esto se transformó en un monstruo. Un poco el referente del neoliberalismo en el mundo y un concepto que trajo un debate a lo largo de la historia. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son algunas de esas? ¿Tenés algunas de esas pautas? Son 10 puntos. Sí. Disciplina fiscal, reorientación de la prioridad del gasto público, reforma tributaria, liberalización de las tasas de interés, tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, apertura a la inversión extranjera directa, privatizaciones, desregulación y la seguridad de aseguramiento de los derechos de propiedad. Estoy pensando un poco, esos 10 puntos es un poco lo que te pide el FMI para darte crédito. Básicamente. Él hablaba de eso, como que el consenso de Washington hoy en día, a lo largo del tiempo con el debate, se tiene diferentes, se lo entiende de diversas maneras. Algunos por ahí lo llaman lo tratan como un manifiesto del neoliberalismo, algo que él no está de acuerdo porque, como él dice que hay varios puntos que el neoliberalismo incluiría, que él no incluyó en esos 10 puntos, como por ejemplo el tema de las políticas monetaristas o de la apertura total de la cuenta capital, que él pensaba que en ese momento no era consenso en Washington, por eso no lo incluyó. Pero sí, algo que lo hizo muy relevante fue que todos, principalmente el FMI, esos préstamos que daba con condición, se basó en este consenso de Washington, para los requisitos que le pedía a los países de ajuste
de ajuste estructural para poder otorgar esos préstamos. Y pienso en la actualidad argentina, 3 o 4 puntos de esos lo podríamos tener hoy en día. Digo, la apertura de la economía, lo de generar un tipo de cambio competitivo. Estoy pensando, no recuerdo qué otra dijiste vos, o incluirías alguna más. Bueno, hay un poco sí, un poco no. Él hace un poco de críticas de estos puntos. Por ejemplo, cuando él habla de la apertura de la economía, se lo interpretó como abrir la economía, que lleguen importaciones, que bajen los precios, y decía, se desatendió la otra cara de la apertura de la economía. Uno tiene que generar políticas para incentivar la exportación. Claro. La necesidad de políticas industriales, de incentivo a las exportaciones, de negociar con otros países para poder colocar los productos. Claro. Cuando uno habla de apertura de economía y de neoliberalismo, se está pensando en esta apertura indiscriminada que termina de alguna manera matando a la industria local, que no puede competir con los productos que vienen de afuera. Exactamente. Después, por ejemplo, hace un poco una autocrítica respecto al tema de privatizaciones. Dice que después de todo lo que sucedió, uno se dieron cuenta de la importancia que tiene cómo se hace una privatización. Dice que puede ser un proceso sumamente corrupto que transfiere activos a una élite privilegiada por una fracción de su valor real, algo que pasó en este país y en otros países de Latinoamérica, o la idea principal de este punto, que era que sea beneficioso que una empresa privada en un mercado competitivo regulada para una forma de lograr la mejora en los servicios. Podríamos decir que todo esta estandarización, estos puntos que marcó Williamson allí en el consenso de Washington, se le terminó volviendo en contra. Se lo agarró por el lado más cruel de esos puntos. Y cada uno lo llevó para su lado, y en ese momento un poco lo que habla de los saberes convencionales, las ideas que andaban rondando, el neoliberalismo pesaba un poco y lo llevó para su lado, y lo mismo hizo con el análisis de los datos. Claro. En economía hay muchos datos muy diferentes, hay diferentes entidades que hacen datos, y depende cómo se usen, cómo se interpreten, cada uno puede llevar agua para su molino, ¿no? Totalmente. Bien, Blas, hasta ahí la columna económica. Te esperamos el miércoles que viene. Así será. Nos estamos comunicando, amigos.